Con el recuerdo que fuiste mía. Y no de tu amor. Amigos, tú daste con el recuerdo que fuiste mía. Y yo dueño de tu amor. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí con mi amigo Antonio, el cual nos va a platicar sobre un poco de su vida, de cómo es adaptarse a otro país. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que te llevó a ir a Estados Unidos? El destino, pues estaba muy joven cuando yo tenía 4 años, cuando mis papás me pidieron para allá. Entonces tus papás ya vivían allá. Sí, Ok. Y fue así de, Antonio, ¿sabes qué? ¿Te vienes para Estados Unidos? no, yo estaba muy pequeño, yo nomás recuerdo estando en la frontera, ya pues hace mucho tiempo, la verdad no recuerdo mucho, pero recuerdo estando en la frontera y cruzando. ¿Y cómo fue el proceso así de pasar de aquí de México a Estados Unidos? O sea, ¿cómo fue que pasaste? Porque fue con papeles, fue, no sé, por el río, No, fue por carro, por carro. sí, no te digo, estaba pequeño cuando sí me llevaron para allá. Ah, ok. O sea, te escondieron dentro del carro, No, con papeles de con otro. papeles de otra persona. Y estando allá, llegaste con tus papás, llegaste a trabajar, llegaste a estudiar. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues llegué y a estudiar, sí, a la escuela. Yo recuerdo que batallaba mucho por el bullying, porque no sabía yo el idioma ¿Sabes del inglés. el inglés? Ok. O sea, entonces fue el proceso. ¿Cómo fue que aprendiste inglés? O sea, la gente te hacía bullying, me supongo que los niños, las niñas también. Por ejemplo, en sí para cuando estabas con los chavos o con tus amigos, ¿cómo era que te comunicabas? Y en sí también no podías hablar el idioma que ellos hablaban en ese lugar. ¿Tú cómo lo hacías para entenderte como con las demás personas? Pues me pusieron en puras clases en español para aprender inglés. En esas malas influencias, ¿te va a perjudicar mucho en tu vida? Pues sí, no puedo regresar para allá en un tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Me metí a vender drogas. ¿Y qué, o sea, cómo era la organización dentro de? O sea, te obligaban a, no sé, a transportar, no sé, cierta mercancía o andabas en las calles vendiendo. O sea, ¿cuál era el proceso que tú tenías dentro de esa organización? Pues al principio me pusieron una regla que si iba a andar no podía usarla, o sea, consumirla. Ajá, ok. Pues conocí a un señor que le dicen el gordo y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a hacer dinero para comer y tú nomás haces esto por mí. Tengo este carro y llévalo para tal lugar y te daré tanto dinero. Ok. O sea, entonces tú transportabas de un lugar a otro lo que era la droga. Sí. Y en ese proceso de llevar la droga de un lugar a otro, nunca te dio miedo de que llegara, no sé, que te llegaran a agarrar, que te llegara la policía, que te metieran a la cárcel? El miedo siempre lo traía, pero el dinero era fácil y me gustaba. Y aparte la necesidad, ¿no? De que tenías necesidad. Y entonces ahí, como por ejemplo, a lo que tú hacías, ¿cómo le hacían para organizarse? ¿Qué proceso llevaban para...? ¿Se hablaban en inglés o en español o fluían O de había forma claves. español e inglés? O sea, claves de, no sé, pues sí, tipo clave. Teniendo un signo o algo para comunicarse en vez de pensar Códigos. en hablarse o algo. No, era por puro Por teléfono. apodos. Nomás te tardabas o algo y te hablaban y dónde estás. Ya mero llegas, por dónde vas. Mira, no pases por aquí porque hay policía.
ya después de cuando hubo un arresto, te arrestaron, ¿cómo fue el proceso de estar primero en las calles y pasar a la cárcel? ¿Qué cambios hubo en ti? El proceso fue muy difícil. Fue algo que sí batallé para adaptarme. Dentro de la cárcel, ¿qué tipo de organizaciones había? O sea, entraste y te quedaste solo, te juntaste con otras personas. No, había pandillas. Había pandillas. Sí. Si te nombrara todas no acabara, pero sí te puedo nombrar una. Y entonces, pero ya estando, supongamos que estabas entonces en una pandilla, por eso me supongo que son los tatuajes. Sí, ese son un tipo de códigos, o sea, los códigos que tienes, o sea, representaban algo dentro de la pandilla, eran claves. Sí significan algo. No te puedo decir por respeto, ¿verdad? Sí, por razones, pero sí tienen su significado. ¿Y cómo se hablaban entre sí ustedes? O sea, ¿se hablaban por claves ahí dentro de la pandilla? O sea, me supongo que tenían cierto código. No podías hacer esto, te prohibían cosas también. ¿Qué tipo de cosas te prohibían o qué tipo de códigos tenían ellos? O sea, uno era... nosotros no creemos en violar, no podemos comer con los morenos, ni hacer tratos con ellos. Okay. Muchas cosas que te prohibían. Si lo hacías, me supongo que te castigaban. Entonces, ¿el proceso que estuviste ahí en la cárcel fue fácil? Por ejemplo, para adaptarte, para comunicarte con las demás personas. Al principio no, pero ya con el tiempo vas conociendo gente y la comunicación se hace más fácil y te empiezas a adaptar. Cuando ya estuviste ahí en la cárcel, yo creo que tu familia te extraña. Pues bueno, cuando tu familia te visitaba, ¿cómo era la comunicación con ellos? O sea, ¿era difícil? ¿O se hacía algo así de que muy corta? Dime, cuéntanos, ¿cómo era? Bueno, pues mi familia nunca me pudo visitar porque uno para ir allí necesita que tener documentos. Papeles. Papeles. Ok. Entonces nunca hubo el proceso de comunicación con tu familia, ni por carta. Por cartas y por teléfono, Sí hablaban. Se hablaban. Sí, era muy triste la comunicación porque... ¿Y no tenías a quién contarle lo que te pasaba? Sí, y los extrañaba mucho con el tiempo. ¿Cuántos años duraste ahí en la cárcel? Como uno y cuantos meses. Una sentencia de 5 años. Una sentencia de 5 años, pero la redujeron a 2, me supongo más o menos. Por ejemplo, ya ahorita que estás fuera, que ya estás, pues más bien que estás aquí en tu país, ¿se te hace difícil comunicarte, acercarte a las personas? A veces sí, se me hace difícil el comunicarme y el adaptarme porque por mis tatuajes mucha gente me juzga por ser algo que no eres. Que no soy. O sea, allá adentro tuve el proceso de rehabilitarme, de hacerme una mejor persona y de pensar que esa vida no la quiero.